Estamos en conversación con la diputada nacional Guadalupe Valdés y hablábamos sobre estas denuncias de corrupción que se han hecho en el Congreso a partir ahora de la modificación a la Constitución de la República. Cuando estaba usted conversando respecto a que se debió actuar ante las denuncias, o el presidente de la Cámara de Diputados debió actuar ante las denuncias que se hicieron la semana pasada, en esa reunión o ese debate para posibilitar o para sancionar la ley que convoca la Asamblea Revisora, se debió actuar el presidente de la Cámara ante esas denuncias de corrupción que se estaban dando y de compra de votos. ¿Cuál es el procedimiento para poder evaluar en el Comité de Ética de la Cámara de Diputados lo que está sucediendo en una situación determinada como la que estamos viendo ahora? Bueno, se convoca al comité de ética, o sea, no es de disciplina, porque en este caso no ha habido ninguna acción que invite a o que haya que llevar al comité de disciplina a ninguno de los legisladores que han hecho las denuncias en el Pleno, porque eso le faculta su investidura legislativa, además de que lo han hecho en el espacio que le corresponde, que es el Congreso, y en una sesión. No fue hecha la denuncia a través de un medio de comunicación, que también tienen derecho a realizarlo, sino que fue hecha en el propio hemiciclo, en una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. En ese sentido, lo que debió hacerse inmediatamente, no esperar a la reunión de la Asamblea Revisora, sino que inmediatamente el presidente de la Cámara de Diputados, ante esta denuncia tan grave del diputado Nelson Arroyo, debió convocar inmediatamente al Comité de Ética de la Cámara de Diputados para que iniciara justamente la investigación. ¿Qué es lo que hace la Comisión de Ética? Tiene que escuchar al diputado o los diputados que hayan hecho la denuncia y realizar una investigación estableciendo el objeto y la metodología de la misma. O sea que esa comisión la convoca el presidente de la Cámara, o eso debe solicitarlo el legislador. Puede hacerlo el legislador también, pero por la forma como yo me refiero a el presidente de la Cámara de Diputados, al licenciado Abel Martínez Durán, porque fue él quien en la sesión de la Asamblea Revisora, cuando la diputada Mirabal solicita la investigación, él toma un turno y señala que va a convocar inmediatamente a la Cámara de Diputados, la Comisión de Ética, para que ella vaya allá a presentar las pruebas. Ella no hizo la denuncia, ella lo que solicitó fue que se investigara, y eso es lo que tiene que hacer ahora la Asamblea Revisora a través de sus cámaras. En este caso ya él tomó la iniciativa y la Cámara de Diputados deberá realizar una investigación exhaustiva en ese sentido. Siempre se habló de la posibilidad de que algún diputado, algún parlamentario, diputado o senador, propusiera la modificación del artículo 60 del reglamento interno de la Asamblea para hacer que se aprobara inmediatamente, como algunos querían el sábado. ¿Qué pudo haber influido en que eso no sucediera? El propio reglamento. O sea, lo que pasa es que hay una celeridad, y ya nosotros lo habíamos planteado, que no entendemos por qué la prisa, porque es como si estuviéramos en un momento extraordinario, en un momento de alguna situación. De una catástrofe nacional que hay que hacer. Una emergencia o un estado tal de excepción que implicara esta celeridad por parte de los actores que están queriendo modificar la Constitución de la República para modificar el tema de reintroducir la reelección presidencial, y esto circuló el día anterior, porque es que justamente se quieren hacer las cosas de manera tan acelerada que a veces no nos tomamos el tiempo para revisar los reglamentos, la propia institucionalidad, y por eso violamos muchas veces lo que establece, y la propia
Y da pena que tengamos reglamentos y que los vivamos incumpliendo los mismos que los han hecho, y a veces ni siquiera se toman el tiempo de leer lo que aprobaron en un momento determinado. El reglamento de la Asamblea Revisora, así lo dice, el funcionamiento de la Asamblea Nacional y las reuniones conjuntas de las dos cámaras, aprobado el 24 de marzo del año 2009, ese día. ¿Qué pasa? El reglamento establece muy claramente que para poder ser modificado por la propia Asamblea tiene que haber sido previo tomada una resolución de la Cámara, de ambas cámaras, solicitando a la Asamblea que se modifique el reglamento. Cuando intentaron, parece, realizarlo el jueves, entonces se dieron cuenta que eso no era posible, porque si se sometía la modificación del artículo 60 en la misma Asamblea previo a su inicio, se iba a estar violando el reglamento de la Asamblea Revisora. Diputada, hablando de reglamentos, de violaciones, de modificaciones, mucha gente dice en la calle, y lo dice con tal vez seriedad y convencimiento, más que seriedad, con tal convencimiento, que dice, es que ya nada va a limitar al actual presidente de la República, que está optando por una reelección, que se está haciendo una modificación, a que en el 18 vuelva a vivir este proceso otra vez y se haga otra modificación a la Constitución para que pueda mantenerse ahí. Hasta eso se está llegando ya en la calle, la gente hablando el día a día. ¿Eso sería posible después de esta modificación, otra modificación en el 18? Bueno, es que yo creo que lo estamos viendo en esta modificación. O sea, la Constitución de la República es muy clara, que el presidente que es electo con esta Constitución, que es la del 2010, no puede presentarse a un próximo periodo presidencial. Si fuéramos a cumplir lo que dice la Carta Magna del 2010, programada el 26 de enero, aunque se modificara la Constitución ahora el próximo viernes y se proclamara el sábado como está previsto, el presidente Danilo Medina no debería de estar facultado para poder presentarse en las elecciones del 2016, porque él fue electo con esta Constitución. Exactamente eso mismo fue lo que dijo el diputado Benicio Castillo Semán cuando hizo uso de la palabra en la Cámara de Diputados la semana pasada. Pero como nuestras instituciones, los diferentes poderes del Estado, el Tribunal Constitucional, todo es interpretativo en nuestro país, unos interpretamos de ese artículo una cuestión y otros lo interpretan de otra manera. Y eso podrá ocurrir también en el 2020 y en el 2024 y siempre, porque esa es una de las características de la clase política hoy día, su incoherencia y su falta de respeto a la institucionalidad y a los grandes acuerdos que hemos hecho. Una Constitución es un gran acuerdo. Por eso es tan importante el respeto a la Constitución y a los acuerdos que se toman por las diferentes fuerzas. Con todos estos cambios que hacemos de la Constitución para modificar un artículo que interesa a un sector de manera particular en un momento determinado, lo que estamos diciendo es que podemos jugar con la Constitución de acuerdo a los intereses en cualquier momento, porque no estamos modificando la Constitución para garantizar derechos, para mejorar la calidad de vida de las personas, para mejorar los problemas de redacción, las limitaciones de redacción del texto constitucional, sino para resolver el tema de la reelección presidencial solamente. En medio de toda esta conversación, uno de las discusiones siempre tiene que ver con el tema de la interpretación de la Constitución. ¿Es tan confusa nuestra Constitución que posibilita este tipo de debates o es simple y sencillamente circunstancial? ¿Debe ser blindada la Constitución para no ser modificada tan frecuentemente? Bueno, es claro de que hay una redacción interpretativa, y eso es porque lo hemos visto en los últimos, cuando se planteó lo del Código Penal, o sea, en las diferentes leyes
de gran importancia para el país, hemos tenido diferentes interpretaciones. Bueno, lo vimos en lo de la ley de partidos políticos. Lo de la ley de partidos políticos fue el caso más grave en los últimos años también en la Cámara de Diputados. La propia comisión que estudió el proyecto de ley, que fue una comisión especial, recomienda que esa es una ley orgánica, y ese es el rol de las comisiones según el reglamento de la Cámara de Diputados. Pero cuando va al Pleno, el presidente de la Cámara de Diputados, la primera propuesta que hace es que se modifique esa recomendación de la comisión y que en lugar de votarla como ley orgánica, se votara como ley ordinaria. O sea, quiere decir que ajustamos la institucionalidad de acuerdo a los intereses en un momento determinado. Sobre el tema de blindar la Constitución, no se puede blindar una Constitución que está siendo hecha a la medida de los actores y sectores que están en este momento en el ejercicio del gobierno, del Poder Ejecutivo o de los congresos, sino que tiene que ser una constitución. Lo que esto nos está indicando es que el país tiene que darse una reforma constitucional integral en la que realmente participe el pueblo, que es el soberano, en la que los diferentes sectores aporten a la Constitución, a su redacción, y esto queda claro que la vía para realizarlo es una asamblea constituyente, porque por la calidad y la mala calidad y la forma como hemos llevado a cabo esta reforma, el Congreso de la República, desde mi punto de vista, queda invalidado para seguir haciendo asambleas revisoras que ajustan sus modificaciones a intereses particulares y no al bien común, que es lo que tiene que realizarse en el país. Bueno, doña Guadalupe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Siempre es un placer conversar con usted. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Vamos ahora a una pequeña pausa y enseguida volvemos. No se muevan.